estimados amigos, el tema de hoy será acerca de la deuda soberana de México. Bien, en un video anterior yo hablé del comportamiento en el tiempo, del comportamiento histórico, ¿no?, que ha tenido la deuda de México. Pues me parece que abarcamos desde los 70 a 2024, ¿verdad?, con datos del Banco Mundial, de la deuda con FMI, con Banco Mundial, que durante varios sexenios México ha tenido, ¿no? Y ahí vimos cómo se comportaba, ¿no?, la gráfica, la tendencia, los saldos del endeudamiento de este país por los diferentes gobiernos que han tenido la oportunidad de dirigir los destinos de México, ¿verdad? Y bueno, ahorita vamos a hablar sobre el siguiente punto, sobre la deuda, y quiero entrar a esta discusión por la declaración reciente que hace unos días realizó la presidenta Claudia Sheinbaum al respecto, ¿verdad? En la que afirmó tranquilamente de que pues ahora sí va a haber deuda, ¿verdad? Es lo que ha mencionado en su declaración, presentando su plan de seguridad y plan de la economía. Bueno, llega a mencionar entre esos puntos pues de que está clara de que habrá deuda en este sexenio y que pues nadie se espante de esto. Y lo dice de una manera como si en el sexenio anterior no hubiese habido deuda, ¿verdad? Como si no hubiese existido deuda alguna en el sexenio anterior, y que pues solo a partir de este sexenio iniciará la deuda. No es así, la deuda ya existe, ¿verdad? La deuda ya está ahí, esa es la verdad. Y la deuda es producto del gobierno de López Obrador. López Obrador hizo que la deuda ascendiera al saldo a más de 18,000 millones de dólares, ¿verdad?, en donde él participó con un incremento de casi 7 billones de pesos en incrementar la deuda. El detalle es que siempre ha negado la deuda, siempre negó la deuda, y al parecer sigue la misma táctica, ¿no? Quizás sean los acuerdos con la Sheinbaum, con el nuevo gobierno, de no hablar de que endeudó al país, y por lo tanto la Sheinbaum se está planteando que ahora sí va a haber deuda. Pues no, la deuda ya estaba, y el saldo al final del sexenio son 6.7 billones, casi 7 billones de pesos más de incremento es el saldo, producto de la política pues de López Obrador, endeudándose y negando, ¿verdad? Entonces, obvio que hay deuda y obvio que va a haber más deuda, y tiene que haber deuda ahora porque el problema está grave, como ya decíamos, ¿no? La deuda que deja. Entonces, hay que pedir deuda, ¿para qué? Para seguir pagando deuda, seguir pagando intereses, ¿sí? Porque ¿de dónde va a salir el recurso si la economía no creció? El sexenio anterior, López Obrador se dedicó al gasto, acabó con los fideicomisos, acabó con los ahorros, ¿sí? Y además realizó costosos proyectos de supuesta inversión, pero más bien que fueron gastos, ¿no?, donde no hay negocio, donde ni siquiera se está recuperando lo que se ha gastado ahí en esos grandes proyectos que él planteó, ¿verdad? Y ese es el otro problema. Además hay que endeudarse para seguir pagando, que funcione eso que dejó, esas obras que dejó,
que no tienen rendimiento, no tienen los ingresos, que ni siquiera cubren sus costos de operación para seguir funcionando. Sin embargo, decidió que funcionaran a pesar de que no tiene clientela, ¿verdad? De que los ingresos son raquíticos y que hay que financiar el costo de operación para que esté funcionando AIFA, Tren Maya, refinería, entre otros, y con la otra agravante de que ni siquiera están terminados en su totalidad todos esos proyectos, ¿verdad? Y al parecer el acuerdo es pues que para seguir manteniendo la palabra, ¿no?, de López Obrador, de que pues no cierren esos negocios, supuestos negocios, y entonces se le va a seguir manteniendo. También hay que seguir manteniendo a Pemex, porque Pemex, en lugar de rescatarlo, como dijeron, Pemex lo quebraron, está superendeudado, y tan es real que pasaron la deuda a Hacienda. Ahora hay que mantener por los raquitos los impuestos que entran a Hacienda, a mantener a Pemex, en lugar de dedicar esos impuestos para otra cosa. Entonces, obvio, hay deuda y tiene que haber más deuda. No hay de otra manera que puedan seguir funcionando si les prestan, ¿verdad?, lo que ellos quieren. Y obviamente tienen la facultad de también poner en la bolsa de valores CETES, ¿verdad?, deuda propia del gobierno. ¿Cuántos le van a comprar? No sabemos, pero puede poner deuda por todo eso, ¿verdad? Y tiene que haber deuda por el otro factor también, que el crecimiento económico fue muy raquítico, la creación de riqueza está raquítica. Es por eso que los impuestos también disminuyen. ¿Qué impuestos vas a cobrar si no hay riqueza? No hay producción de nueva riqueza, ¿verdad? Está a un nivel caído muy bajo. ¿Y por qué está a ese nivel la economía? Porque pues no le entraron. Su interés nunca fue desarrollar la economía, mejorar la economía, que es la base de la sobrevivencia de todo país, mejorar los ingresos de sus personas, sus niveles de vida, mediante la creación de riqueza, que implica formar empresas, formar inversión, generar empleos, ¿verdad? Que eso era lo fundamental, ¿sí? Y ahora la cosa está peor, porque estamos en un panorama donde la crisis global se ha agravado. Cuando López toma el poder en 2018, pues sí, hay indicios de crisis, hay problemas, pero no se había agravado las condiciones del mercado a como están ahorita en estos momentos que nos consta todo por la información que se vierte en la prensa. Estados Unidos está en recesión prácticamente, las economías desarrolladas están en recesión, Japón, Inglaterra, está disminuyendo la creación de empleo. Es decir, la situación ahora, incluso el panorama mundial, es más grave y afecta obviamente a este país, y lo afecta aún más porque no hubo políticas preventivas, ¿verdad?, para haber mejorado la economía, a lo mejor no con grandes expectativas, pero 2, 3, 4% haber crecido, ¿verdad?, haber generado riqueza, y además tener los fondos, los ahorros que ya había, haberlos hecho crecer para una situación de este momento. Entonces sí poder gastar esos fideicomisos que para eso eran, para mantener la estabilidad del país, para si el país entraba en problema, había ahorros. Pues López Obrador se los acabó en el sexenio pasado, sin importarles nada, y no lo repuso. Entonces las arcas están vacías, no solo de impuestos, también de los ahorros de los fideicomisos, y la economía con muchos problemas y mucha dificultad para que se recupere por la política anterior, ¿verdad? Así como ellos hablan del pasado, en este momento no es tan pasado, es pasado muy reciente. No crearon bases para una economía, para impulsar el crecimiento económico de este país, ¿verdad? Todo fue gastar donde López Obrador quiso gastar. Y lo peor es que en el 90%, 80% no se sabe dónde se gastó esos fideicomisos, ¿verdad?
y donde tenemos la evidencia de dónde gastó, que son esas 3 grandes obras, además de otras, pues son obras que van a seguir generando gasto y más gasto y más gasto, y hay que estarla manteniendo en lugar de mantener al humano, a la fuerza de trabajo o a los pobres, como decían, a las personas, en lugar de apoyar a las personas lo más humanamente posible. Vamos a tener que estar pagando que funcione el AIFA, que esté abierto, pues, no genera ganancias, pero que esté abierto. Tren Maya no genera ni para cubrir sus costos de operación, pero que esté funcionando, ¿verdad? Y la refinería que esté refinando a pesar de que no cubra ni sus costos de operación. Y ese dinero tiene que quitársele a unos para dárselos a otros, para llevarlo allá a gasto. Por lo tanto, la lógica es correcta, tiene que haber deuda otra vez y ahora con mucha mayor necesidad ahora, ¿verdad? Porque la deuda ya está, la deuda ya creció, este sexenio se endeudó cuando dijeron que jamás se endeudarían y que pagarían deuda en lugar de endeudarse, pues no, se siguieron endeudando, claro, ir pagando y seguramente ese es el saldo que quedó, ¿no? Seguramente pidieron más y tuvieron que seguir pagando, pues tenían que financiar la campaña principalmente, ¿no? ¿Cuántos años de campaña de la Claudia Sheinbaum? Pues más de 3 años en campaña gastando recursos. ¿De dónde sale? No sale de la bolsa de los políticos, ¿verdad? De esos de la 4T, tenían que salir del erario, de donde ellos gobernaban, de ahí tenían que estar aportando, ¿verdad?, recursos, y en lugar de gastarse en la gente ese recurso, pues era para la elección porque querían conservar el poder, ¿verdad? Y toda esa evidencia se refleja en que se abandonó el sistema de salud, está destruido, se abandonó la seguridad, está destruida, ¿sí? Se cancelaron programas sociales, ¿sí?, importantes. Todo se generó un desastre y un saqueo. Por lo tanto, no hay ninguna novedad, o cómo le podemos llamar, que Claudia Sheinbaum diga, señores, es que ahora sí va a haber deuda, no se expande. Pues es que la deuda está, y ha habido deuda y la dejó López Obrador, la gran deuda. Y ciertamente no va a haber otra manera de caminar, aunque sea despacio, más que seguirse endeudando. Lo único importante es que ahora parece ya no la van a negar, ¿verdad? Pues ya no les queda de otra. Ahora sí le van a decir claramente, mira, vas a tener que pagar deuda, o sea, le van a tener que decir al pueblo, ¿no? Pueblo, pues vamos a pedir dinero, tienes que pagar la deuda, a ver cómo se le hace, ¿no? Y la otra evidencia, pues, de tan endeudamiento, de que no tiene dinero, pues es la situación de desastre, ¿no? Había un fondo para desastres naturales. En estos momentos está jineteando a la gente, en la mayor parte del país donde se están dando los desastres naturales, meteorológicos, está abandonada, sobre todo las zonas más pobres. Raquíticamente están atendiendo a las zonas de la costa donde se gasta menos para llegar. Por ejemplo, en el caso del Pacífico, la costa de Acapulco, pues allí además se dan publicidad, ¿no? Entonces, pero raquíticamente igual, alguna despensita, y con la promesa de que el censo están jineteando a la gente porque esto ni siquiera debe preguntarse, era una operación inmediata del Estado al día siguiente o antes, para empezar a apoyar a las personas, una operación grande de Estado. Si tienes recursos, empezar a distribuir los recursos ya, y no estar haciendo tiempo que si no hacen un censo y que miren para mañana, que si se incluyen a todos o no se incluyen a todos, ¿no? Que hasta las broncas se están formando de mucha gente que dicen que no a todos, que sí a todos, y ahora va a haber hasta pleito entre las comunidades porque donde supuestamente hay censo, y todavía están en ese detalle de ver qué hacen, no están dedicando nada, cargan unos cuantos marinos, la Guardia Nacional haciendo recorridos, pero nada más, nada fundamental para sacar a la gente. La gente sigue pidiendo auxilio,
sobre todo, ya como ya decían, las comunidades más alejadas del Estado, zonas rurales de mayor pobreza, donde otros benefactores de la sociedad civil han logrado llegar y llevar y repartir algo de ayuda, y el gobierno dice que no puede llegar, que los caminos, que esto, es decir, pues no tienen dinero, ¿verdad? La están pensando cómo que van a gastar, y además pues las elecciones ya pasaron, ¿verdad? Si no, estuvieran bien apurados. La elección presidencial ya y la ganaron, pues ya no hay tanto presión para atender inmediatamente a la gente, ¿no? Con Otis tuvieron que imprimir dinero, imprimieron dinero del banco, Banxico, ¿no? Por eso hubo billete. Le creó la deuda, le creó déficit, pero imprimieron billete, porque estaban en campaña. Ya tenían, como decía, más de 3 años en campaña, gastando dinero y dinero, ¿sí? Que no fue a la comida de las personas, no fue a la salud de la persona, fue a la compra de votos, fue a la compra de alianzas, fue a la compra de diputados, de senadores, ¿sí? Y entonces ahorita, pues seguramente deberían hacer lo mismo, echar a andar la maquinita de imprimir dinero, ¿verdad? Y listo, aunque le va a generar otro déficit, pero saldrían del paso. El problema es que, pues, como ya deben, ya se debe mucho dinero, pues están calculándole de que pues, no es conveniente imprimir demasiados billetes y están haciendo tiempo. Ok, la gente de las zonas más cercanas a las ciudades, más desarrolladas, pues prácticamente podríamos decir que con todos los problemas se están nivelando ya su situación, pero los de zonas rurales, los desastres donde siguen inundados, no hay agua potable, no están los servicios, no hay tiendas, tienen que trasladarse 20, 30 kilómetros a la ciudad principal, no hay hospitales, no hay medicina. De por sí, en las ciudades más cercanas tampoco hay medicamentos, ¿verdad? Entonces el problema en Oaxaca, Guerrero y Michoacán, por los desastres naturales, y la gente está abandonada, se les están dando migajas para entretenerla y para decir que están ayudando, pero ya ha corrido mucho tiempo. ¿Por qué? Porque pues se gastaron todo lo que había, todos esos fondos de ahorro y que ahorita pudieran haber estado sirviendo y debieran de haberse implementado sin ninguna condición inmediatamente. Saco y voy a ayudar a las personas que están inmediatamente, nada de que a ver si te lo mereces o te haga un censo y me llevo días en el censo y después otros días para repartir a lo que quiero repartir, después te pongo inconveniente, no, ya cuando está la repartición, no, pues es que no consideres tú que está borroso tu documento, etcétera, no. Las despensas, ¿no? En lugares, la gente a veces tiene que caminar 20, 30 kilómetros ir para encontrar una despensa porque la ponen en lugares lejanos. Y con una manera ineficiente de reparto, tienen que hacer grandes colas, días, a veces tardan ahí para que les surtan una pequeña despensa. ¿Por qué? No hay dinero. Porque ¿cómo puede cumplir su obligación el Estado de ayudar a sus gobernados, que por ley constitucional es su obligación, si no tienen dinero o tienen poco dinero? Porque constitucionalmente la ley dice que deben de apoyar, por eso había fondos, por eso había dineros etiquetados para ciertas cosas, porque la Constitución dice, la ley dice que no son dádivas, no es benevolencia, no es benefactor, es el Estado que tiene que apoyar a su gente en casos de desastre por ley, y es la obligación de esos gobernantes, porque si no lo hacen incumplen con la ley, incumplen con la regla, ¿verdad? Así que le guste o no le guste, al gobernante en turno tiene que apoyar de alguna manera, ¿sí? Y se supone que el apoyo debería ser total y sin condiciones.
Sin embargo, dan los apoyos como quieren, raquíticos, nada más para cumplir un poco con lo que dice la ley y digamos, no, pues ya cumplí, ¿verdad? Ya ayudé, ahora para el siguiente voten por mí. Así de fácil la hipocresía, ¿no? Entonces todo eso es evidencia y prueba de que no hay dinero en este país. Y es por eso que la Claudia Sheinbaum, pues obviamente que encontró nada prácticamente, deudas. Bueno, ya sabía porque formaba parte del gobierno, que no se haga, que no sabía. Y que ahora nos venga, es que ahora sí va a haber deuda, como si nunca hubiese habido deuda. La deuda ha existido y la dejó a un nivel superior López Obrador. Casi 7 billones de pesos más de deuda y aparte sin fondos, sin ahorros, saqueados los ahorros que se gastó. La auditoría todavía no, federal de la Nación no ha logrado determinar en qué, porque no han comprobado en qué se gastaron tanto dinero. Está el gasto, está el déficit, pero ¿en qué te lo gastaste? Pues ahí tienen deteniendo a los auditores con el poder que tiene el gobierno, ¿verdad? Para no ir más allá, pero no se ha comprobado. Pero no sabemos en qué fue. Y bueno, entonces, esa es la deuda soberana de México, ¿no? Dicen que de alrededor de 6,000 millones que había quedado la deuda total, subió a alrededor de 18,000 millones ahora. De donde López Obrador ha cooperado con 6,6 billones de pesos para el endeudamiento del país. Y además, pues dejó sin fondos a los fideicomisos. Se llevó los ahorros, gastó los ahorros, ¿verdad? Y dejó un gasto tremendo. Todavía dejó cosas en que seguir gastando sin ningún provecho. El AIFA, el Tren Maya, la refinería, que ni siquiera tienen para sostenerse a sí mismos esos grandes proyectos, entre otros asuntos que dejó pendiente y que no terminó. Esos que se decían que no dejaban obras sin terminar, pues ahí están todas esas obras. Y alguien hizo un conteo, son más de 16 obras sin terminar de este sexenio. ¿Sí? Las más grandes son las que estoy mencionando, pero hay otras no. Entonces deuda es lógico, ¿no? Ciertamente todo el país se puede endeudar, pero tienes que tener claro para qué es la deuda, ¿verdad? Y cuáles son los sectores en que debes invertir la deuda. Y todo país se supone que si se va a endeudar, debería haberse endeudado para gastarlo, invertirlo en su gente, en mejor educación, mejor salud, preparando una mejor fuerza de trabajo, mejores individuos, porque son los que sacarán al país adelante, porque es la clase que trabaja, ¿no? La que crea riqueza son los humanos, ¿sí? Las personas, los niños que deben de crecer con buena salud, no desnutridos. Ahí se deben de invertir si te vas a endeudar, principalmente. Y en la economía, buscar todos los medios para hacer crecer la economía, generar trabajo, ¿sí? No solo con empresas que tengan que venir a invertir, autoempleo, etcétera, financiamiento para las personas de manera seria, de tal manera que tengan actividad y generen sus propios ingresos, que es la base de toda sociedad, la economía, los ingresos. Pero ¿qué sentido tiene una deuda? Vamos a seguir teniendo deuda para seguir gastando, ¿verdad? Para seguir solo gastando y no creando riqueza. Totalmente irracional. Totalmente irracional. Y no queda de otra, pues ese es el problema ahora en que está metido. Ya lo decía yo en un video anterior, cualquiera que llegara a gobernar, si hubiera sido Xochitl tendría el mismo problema, ¿verdad? Cualquiera, ya lo decíamos, que llegara a gobernar iba a tener ese problema de todas las deudas, del problema de
la economía del desastre y una actividad titánica para tratar de mejorar las cosas. Eso si les interesa la mejora y el desarrollo de un país, porque si no les interesó como a López Obrador, pues la cosa va a seguir igual, nomás pedir prestado y gastando, ¿verdad? O sea, no se arreglaría nada. Y tratando de preparar la siguiente elección, ¿verdad? De ir promoviendo a su candidato, de darle la imagen, ¿sí? De ir gastando, pues así como gastaron en Claudia, ¿no? Gastando dinero para promover la imagen y que el bueno y que esto, ya cuando seguir controlando el gobierno mexicano, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, la cosa podría mejorar si hay interés genuino en eso y te tendrías que olvidar de todo lo demás, de la grilla y de que pues tienes que estar en el poder a fuerza. No, señor, tienes que dar resultados, para eso se vota por ti, para la mejora, no para que manipules a la gente y compres y sobornes a la gente y solo te mantengas en el poder por los sobornos, ¿no? Y la propaganda y la publicidad, ¿sí? Entonces, ¿en qué va a aplicar la deuda que dice Sheinbaum que va a seguir? Pues no sabemos. Bueno, creo que como ya dije, si hay un indicio, ¿a dónde, no? En seguir manteniendo los garlitos de López Obrador, digo, esos supuestos negocios que no se pueden mantener, que sean negocios para otra, sepa para quién, pero que no cubren sus costos de operación. Claro, no hay problema porque hay dinero de quien lo mantenga, ¿no? Y ese dinero no sale de la bolsa ni de Sheinbaum, ni de los senadores, ni de Ebrard, ni de López, sale de los impuestos que pagan los mexicanos. Así que no hay problema. El Tren Maya pues va a seguir mientras se siga manteniendo con dinero público hasta donde sea. Igual el AIFA, ¿no? Igual la refinería. Una empresa privada ya hubiera tronado el primer día, pues ya abandonó el negocio, ¿no? Porque pues ¿para qué él sirve? Pero bueno, entonces si va a haber deuda, pues es obvio. Pero al parecer no va a ser para la gente, ¿no? Mayoritariamente va a ser para todo el desastre, recomponer el desastre que se dejó y seguir ellos promoviéndose, seguir en la campaña, ¿sí? Porque ya está claro, en lugar de andar atendiendo ahorita los desastres naturales en este país, están enfrascados en la reforma al Poder Judicial. Allá andan peleando, andan activos, ¿verdad? Los demás no se dan cuenta que hay gente allá abandonada pidiendo auxilio, ¿verdad? Que hay casas tiradas, que hay pueblos inundados, que no hay medicina. Ellos quieren, lo más importante es el Poder Judicial, claro, tienen para comer, ¿no? Todos esos senadores, diputados de Morena, 4T, y lo demás, pues a ver ahí quién atiende la situación, ¿no? Así está la cosa. Ese es el problema, así está la situación. Y para acabarla, pues vamos a seguir con deuda, pero para esos menesteres que a ellos les interesan. Y a la gente, pues lo poquito que se pueda, porque pues tienen que conservar algo de votos, ¿verdad? Porque si no, pues se van para afuera y es lo que no quieren. Bien, entonces, ninguna sorpresa, nada nuevo, la deuda siempre ha existido y la deuda creció con el sexenio de López Obrador y por lo tanto, y la economía quedó deshecha, sin crecimiento económico, por lo tanto, para seguir funcionando, cuando menos para los beneficios de estos canijos que gobiernan, para conservar su privilegio, pues van a tener que acudir a más deuda. Y ya no se puede ocultar, tienen que decirlo, ¿verdad? Pero serán saldos nuevos a la ya deuda, al saldo ya realizado.